Hola chicas, soy Jane. Bienvenidas a mi rincón del tejido donde te enseño a transformar un simple hilo en una increíble prenda creada por ti misma. Hoy les quiero compartir esta hermosa bolsa o cartera. Para esta necesitamos aproximadamente unos 300 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a partir desde unos hexágonos que ya les enseñé a hacer en otro video y los vamos a acomodar de la siguiente forma. Vamos a unir así. Una pieza aquí. Están un poco recogidos, pero ahorita se estiran. Vamos a apartar estos así. Ahí tenemos 6 piezas que las vamos a coser todas entre sí. En la parte de atrás también necesitamos las mismas 6 piezas. La parte de enfrente y la parte de atrás son exactamente iguales. Así. Vamos a dejar un espacio hacia arriba, como si estuviésemos formando una flor, pero que le falta un pétalo, para que tengan una idea. Y las demás piezas todas las vamos a usar así. Una para unir aquí, otra para unir aquí, así, la otra aquí, la otra ahí, en este costado y en este costado. Y así se va a formar toda la bolsa. Pero vamos a comenzar uniendo primero las 5 piezas de enfrente y las 5 piezas de atrás para que sea más fácil. Vamos a unir primero 5. Yo las voy a coser con una aguja lanera, que es mucho más fácil. Ustedes la pueden unir con lo que ustedes quieran, con puntos bajos, con puntos deslizados. Tenemos 6 caras. Vamos a estar uniendo de una cara a la otra. Sí es importante que se fijen. Miren, aquí tenemos la cadena de separación. Debemos fijarnos en ese punto y en este punto, para no tomar puntos del siguiente al lado, porque si no, no nos va a quedar. Entonces aquí justo encima está ese, ahí vamos a tomar ese. Venimos acá, justo encima, ese punto, ahí vamos a tomar ese punto, para no confundirnos y tomar de un lado y tomar del otro. Así que es importante aquí prestar mucha atención. Hacemos el nudo y ahora lo vamos a ir escondiendo a medida que vayamos cosiendo la pieza. Tomamos un punto o cadena de un lado y el que corresponde en el otro lado y vamos dando puntadas. Una de un lado, solo la parte de encima de la cadena, y la del otro lado. Cadena de un lado y cadena del otro lado. Cadena de un lado y cadena del otro lado. Cuando tengamos aproximadamente unos 5, vamos a tirar de la hebra para que se recoja un poco el punto y nos quede más cerrado. Y ahora continuamos, cadena de un lado y cadena del otro lado. Esto lo vamos a hacer hasta que lleguemos a la esquina. Cuando lleguemos a la esquina, comenzamos con la otra pieza. Podemos seguir hacia arriba o hacia abajo, como ustedes quieran. Igual vamos a tener que cortar y unir en otro lado. Vamos a unir así, luego podemos unir hacia abajo y ahí ponemos la otra pieza. Acuérdense que vamos a formar como una flor que le falta un pétalo, así. Y vamos a unir todo entre sí. Unimos aquí, aquí, hacia abajo, el centro, hacia abajo, luego en este lado y luego hacia arriba. Hacemos lo mismo con las otras 5 piezas. Terminamos de coser las 5 piezas, miren, así se ve por el frente y así se ve por la parte de atrás. Aquí tenemos las otras 5, las vamos a poner con el lado del revés hacia adentro y colocamos una encima. Ahora vamos a empezar a unir las piezas de los lados. Tomamos la primera, miren, la vamos a doblar así que nos queden las dos partes planas en el frente, una en el costado y otra así, justo a la mitad. Así.
y las vamos a comenzar a unir. Comenzamos a coser hacia abajo y luego hacia acá. Tomamos la próxima pieza y las vamos a coser así. Las vamos a ir cosiendo entre ellas y luego en la base. Y tomamos la última pieza, también la doblamos por la mitad y la cosemos aquí. Primero vamos a coser por la parte de enfrente en una pieza y la otra parte la cosemos en la parte de atrás. Cuando tengamos unido este lado, hacemos lo mismo con el otro. Las otras 3 piezas las doblamos y las comenzamos a coser. Pero ahora vamos a comenzar con esta, que es la primera. Tomamos aquí ese punto de la esquina, venimos acá y tomamos el punto de la esquina. Hacemos el nudo ahí nuevamente. Todo lo vamos a coser de la misma forma. Un punto de un lado y un punto del otro lado. Y vamos dando puntada. Uno de un lado y uno del otro lado. Uno de un lado y el del otro lado. Cuando tengamos aproximadamente unos 5, vamos a tirar de la hebra para juntarlos un poco. Así continuamos. Cuando lleguemos ahí, cosemos hacia acá. Luego tomamos la próxima pieza y hacemos lo mismo hasta terminar con las 3. Terminamos de coser los 3 lados, miren, aquí ya tenemos la mitad. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro. Cosemos esta parte aquí, no va ninguna pieza, solo cosemos los 2 lados y de ahí volvemos a doblar las piezas y las vamos a coser en el otro lado. Ya que terminemos estos otros lados, entonces vamos a hacer la terminación y las asas en la parte de arriba. Una vez hayamos completado y unido todas las piezas, así nos queda nuestra hermosa bolsa. Tiene bastante espacio. Ahora yo voy a darle una vuelta de punto bajo para crear un borde mucho más firme. Hacemos el nudo, pero esto es opcional. Si ustedes no lo quieren hacer, lo pueden dejar así, ya como está. Me voy a conectar aquí, justo en este punto de la esquina. Hacemos el nudo. Y ahí mismo comenzamos con el punto bajo. Vamos a la siguiente cadena, punto bajo. Siguiente cadena, punto bajo. Lo único que vamos a hacer es repetir un punto encima de otro punto, sin hacer ningún cambio. Vamos a la siguiente cadena, punto bajo. Siguiente cadena, punto bajo. Así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta y llegar a donde comenzamos. Una vez llegamos a donde comenzamos, ahí vamos a unir con un punto deslizado. Cortamos la hebra, pero la voy a dejar un poquito larga para hacer el nudo y luego la voy a esconder por la parte de atrás. Lo sacamos así, luego lo llevamos hacia atrás y ahora lo escondemos en la parte de adentro. Lo pueden pasar un par de veces y ya luego cortamos lo que nos queda. Yo siempre lo paso así para no cortarlo pegado al nudo y que se pueda soltar. Terminamos, ya tenemos listo nuestro bolso o cartera. Ahora vamos a colocar las asas. Cuando tengamos listas las asas que vamos a utilizar, yo voy a usar estas de madera. Son unas argollas bastante grandes. Tienen un diámetro de 14 centímetros aproximadamente. Y las voy a coser así, una a cada lado. Pero ustedes pueden utilizar el asa que ustedes quieran. Lo voy a hacer con la ayuda de una aguja lanera. Y voy a colocar la hebra doble para que quede mejor. Voy a comenzar desde aquí, desde la esquina.
Como la hebra está doble, voy a pasar la aguja así y ya no tengo que hacer el nudo, porque ya de una vez me queda listo. Ahora voy a pasar así. Paso por la siguiente cadena hacia atrás. Luego paso por dentro de la argolla. Voy acomodando así los puntos que me vayan quedando uno a la orilla de los otros y voy metiendo en la próxima cadena. Así. Vuelvo a meter por dentro de la argolla y lo llevo al siguiente. Así vamos a dar todos estos puntos y hasta que lleguemos a esta esquina. Luego que tengamos esta, hacemos lo mismo con la otra. Terminamos de coser las asas. Miren, así nos quedan. Si quieren, le pueden colocar aquí un broche en la parte de adentro o lo pueden dejar así. Ya está lista nuestra hermosa bolsa para ser utilizada. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Si les gustó, por favor, no olviden apoyarme con un like y suscribirse para ver el próximo proyecto.